Buenas tardes chicos, en el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con el estudio de funciones utilizando derivadas. Más precisamente en estos tres ejercicios que aparecen acá nos piden calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien, comencemos con el ejercicio A. El primer paso es sacar cuál es el dominio, ¿sí? En este caso, como es una función polinómica, el dominio van a ser todos los números reales. Dominio es igual a los números reales. A continuación vamos a sacar la primera derivada, ¿sí? Para encontrar los puntos críticos. La primera derivada va a ser 4 derivado, es una constante, por lo tanto es 0, más 15x, la derivada de 15x es 15, más la derivada de 6x al cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar al 6 y le tenemos que restar un grado. Entonces nos va a quedar más 12x. La derivada de menos x al cubo, este 3 pasa a multiplicar la x y le restamos un grado, por lo tanto nos va a quedar menos 3x al cuadrado. Lo que voy a hacer a continuación es ordenar la función derivada. Voy a poner el término que tiene mayor grado primero, menos 3x al cuadrado más 12x más 15. Después tenemos que igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces va a quedar de la siguiente manera: menos 3x al cuadrado más 12x más 15 igual a 0. Voy a sacar factor común, menos 3, ¿sí? Y me va a quedar menos 3x al cuadrado dividido 3, me queda x al cuadrado, positivo. 12x dividido menos 3 me queda menos 4x. Y 15 dividido menos 3 me queda menos 5. Todo esto es igual a 0. Este menos 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar 0 dividido menos 3. Y 0 dividido menos 3 es igual a 0, ¿sí? Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. A continuación lo que puedo hacer es o aplicar la fórmula resolvente o factorizar para encontrar la solución de esta ecuación. Yo lo que voy a hacer es factorizar. Entonces voy a tener dos factores, ¿sí? Que se van a multiplicar, que cada uno va a tener la letra x, ¿sí? Y los signos que van a ir acá adentro van a ser los siguientes: más por menos me da menos, menos por menos me da más. Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y que a su vez sumados me den menos 4. Esos números son el menos 5 y el 1. Menos 5 por 1 me da menos 5 y menos 5 más 1 me da menos 4. Entonces ya tenemos factorizada la ecuación. Entonces, ¿qué valores hacen que esta ecuación me dé 0? Uno puede ser que x sea igual a 5 porque hace 0 a esto, o que x sea igual a menos 1 porque hace 0 a este factor. Estas son las dos soluciones de esta ecuación. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es evaluar, ¿sí? En la primera derivada vamos a colocar estos puntos en una recta numérica. Tenemos el menos 1 y el 5. Acá tenemos menos infinito y acá tenemos más infinito. Y vamos a evaluar estos intervalos. Vamos a tomar un valor que esté entre menos infinito y menos 1, que puede ser, por ejemplo, el menos 10. Puede ser cualquier valor que esté entre menos infinito y menos 1. Entre menos 1 y 5, que puede ser el número 0. Y entre 5 y más infinito, que puede ser, por ejemplo, el número 10. ¿Sí? Y vamos a evaluar estos números
en la primera derivada, que la primera derivada es esta que aparece acá en pantalla. Vamos a recuadrar, así tenemos en cuenta cuál es la primera derivada. Bien, entonces vamos a tomar el menos 10 y lo vamos a evaluar en esta función. Entonces, f' de menos 10 va a ser igual a menos 3 por menos 10 elevado al cuadrado más 12 por menos 10 más 15. Simplemente reemplacé donde tengo una x por menos 10. Bueno, resuelvo. F' de menos 10. A mí lo que me interesa en realidad es el signo y no el valor, ¿sí? Me interesa saber si es positivo o negativo. Menos 10 elevado al cuadrado me da 100 positivo, multiplicado por menos 3 me queda menos 300. 12 por menos 10 me queda menos 120 más 15. Bien, resolvemos. Menos 300 menos 120 me queda menos 420, ¿sí? Menos 420 más 15. Esto va a ser igual a menos 405. A mí me interesa el signo, en esta parte es negativo, por lo tanto en esta parte la función decrece. Ahora vamos a ver qué pasa en el intervalo que va entre menos 1 y 5. Lo vamos a evaluar por 0. Entonces, si evaluamos por 0, este término me da 0, este término también me da 0 y me queda este que no tiene x, que es positivo. Entonces, en esta parte no hay que hacer muchas cuentas, me da positivo. Esto quiere decir que la función en esta parte crece. Ahora vamos a hacer lo mismo con 10 positivo, lo vamos a reemplazar acá, lo vamos a hacer acá abajo, ¿sí? F de 10, f' de 10 va a ser igual a menos 3 por 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 12 por 10 más 15. Bien, esto me va a quedar de la siguiente manera. 10 al cuadrado me da 100, multiplicado por menos 3 me va a dar menos 300. 12 por 10 me da 120 y más 15. Esto claramente da negativo, no hace falta hacer las cuentas, simplemente con el valor. Bueno, esto es negativo, por lo tanto en esta parte la función decrece, ¿sí? Entonces, como a nosotros nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que vamos a hacer es escribir intervalo de crecimiento, la función crece. ¿En qué parte crece? Desde menos 1 hasta 5. Desde menos 1 hasta 5. Y decrece en los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 5 hasta más infinito. Este ejercicio no lo pide, pero acá tenemos un mínimo porque en esta parte la función decrece y después vuelve a crecer. Entonces en esta parte tenemos un mínimo. Y acá la función crece y después decrece. Crece y después decrece. Acá tenemos lo que es un máximo, ¿sí? No lo pedía el ejercicio, pero bueno, de paso lo explicamos. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio B. Bien, vamos a resolver el ejercicio B. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar el dominio. Como es una función racional, el denominador no puede ser igual a 0. Entonces tenemos que encontrar los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. Entonces igualamos x al cuadrado más x menos 2, lo igualamos a 0, ¿sí?
Entonces, a esta ecuación la podemos resolver aplicando la fórmula resolvente o factorizando. Yo lo que voy a hacer es factorizar, ¿sí? Vamos a tener en cada uno de los factores x y vamos a tener los siguientes signos: más por más, que es más, y más por menos, que es menos. A continuación tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. Esos números son el 2 y el 1, ¿sí? 2 por menos 1 es igual a menos 2 y 2 menos 1 es igual a 1. Acabamos de factorizar esta ecuación. Entonces, ¿para qué valores de x esta ecuación me da 0? Cuando x es igual a menos 2 o cuando x es igual a 1, ¿sí? Cuando x toma esos valores, la ecuación me da igual a 0. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales menos estos dos números que hacen que el denominador sea igual a 0. Dominio, todos los reales menos 2 y 1. Para estos valores de x no existe la función. Luego hay que encontrar los puntos críticos igualando la primera derivada a 0. Entonces tenemos que derivar esta función que está acá. Como es una división, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? En donde dice que el primero derivado por el segundo sin derivar. El primero se refiere al numerador y el segundo al denominador, ¿sí? Menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Esta sería la formulita que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, lo vamos a resolver acá abajo. Tenemos la derivada de la función, que va a ser el primero derivado, que sería el numerador. La derivada de x más 1 es igual a 1, ¿sí? La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, me queda 1 por el segundo sin derivar, que es el denominador, x al cuadrado más x menos 2, ¿sí? Menos el primero sin derivar, que es x más 1, por el segundo derivado. Tenemos que derivar el denominador, que va a ser igual a 2x más 1, ¿sí? Todo esto sobre el segundo al cuadrado, que me queda x al cuadrado más x menos 2, todo elevado al cuadrado. Acá podemos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Vamos a distribuir la x y también vamos a distribuir el 1. Nos va a quedar de la siguiente manera: 1 por lo que tengo en el paréntesis, me va a quedar lo que tengo en el paréntesis, que es x al cuadrado más x menos 2 menos, abro paréntesis y voy a aplicar propiedad distributiva, x por 2x, que es igual a 2x al cuadrado, x por 1, que es igual a x, 1 por 2x, que es igual a más 2x, y 1 por 1, que es igual a 1, ¿sí? Y el denominador va a quedar exactamente igual, x al cuadrado más x menos 2, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Como está precedido por un signo menos, el paréntesis, todos los signos que tengo en cada uno de estos términos va a cambiar y me va a quedar, lo vamos a seguir acá, y' va a ser igual, copio igual, x al cuadrado más x menos 2, y voy a cambiar los signos que tengo adentro del paréntesis. Me va a quedar menos 2x al cuadrado menos x menos 2x menos 1, ¿sí?
todo sobre lo que tengo en el denominador, que es exactamente lo mismo, x al cuadrado más x menos 2, todo elevado al cuadrado, ¿sí? A continuación lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes. Acá tengo x al cuadrado y acá tengo x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos 2x al cuadrado me va a quedar menos x al cuadrado. Esta x que está sumando y esta x que está restando se cancela. Y me va a quedar menos 2x de este lado. Y tengo menos 2 menos 1 que es igual a menos 3. Todo sobre, paréntesis, x al cuadrado más x menos 2. Todo elevado al cuadrado. Bueno, esto es igual a la derivada, ¿sí? La vamos a recuadrar acá. Esta sería la derivada de la función. Ahora bien, para encontrar los puntos críticos tengo que igualar esto a 0, ¿sí? Entonces, vamos a borrar todo esto y lo vamos a igualar a 0. Bien, acá tenemos la derivada y la igualamos a 0. El denominador lo vamos a pasar al otro lado multiplicando y nos va a quedar de la siguiente manera. Menos x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, ¿sí? Porque al multiplicarlo por 0 me queda 0. Voy a sacar factor común menos 1, ¿sí? Y me va a quedar de la siguiente manera. Menos x al cuadrado dividido menos 1 me va a quedar x al cuadrado. Menos 2x dividido menos 1 me va a quedar más 2x menos 3 dividido menos 1 me queda más 3, ¿sí? Esto va a ser igual a 0. El menos 1 lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Y me va a quedar x al cuadrado más 2x más 3 igual a 0, ¿sí? Ahora tengo que resolver esta ecuación cuadrática. Lo puedo resolver aplicando la fórmula resolvente, ¿sí? Recordemos que la fórmula es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. En donde a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 2 y c va a ser igual a 3. Reemplazamos estos valores en la fórmula y nos va a quedar que x va a ser igual a menos b, que va a ser menos 2, ¿sí? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, por lo tanto acá queda 4, menos 4 por lo que vale a, que a vale 1, por lo que vale c, que c vale 3, ¿sí? Todo sobre 2 por a, que sería 2 por 1, por lo tanto queda 2. Vamos a seguir resolviendo. X va a ser igual a menos 2 más menos raíz cuadrada y abajo nos va a quedar 2, ¿sí? Vamos a resolver lo que tenemos acá dentro de la raíz, ¿sí? Menos 4 por 1 me queda menos 4. Menos 4 por 3 me da menos 12, ¿sí? A 4 le saco 12, me queda menos 8. Obtenemos una raíz negativa. Esto quiere decir que la ecuación no tiene solución. Entonces, como no encontramos ningún otro punto crítico, vamos a tener que analizar los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Lo vamos a analizar con respecto a la primera derivada. Entonces, vamos a tener el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1, y desde 1 hasta más infinito, ¿sí?
Entonces tomamos un valor que esté entre menos infinito y menos 2, que puede ser el menos 10. Un valor que esté entre menos 2 y 1, que puede ser el 0. Y un valor que esté entre 1 y más infinito, que puede ser el 10 positivo, ¿sí? Lo vamos a evaluar con respecto a la primera derivada. La primera derivada es esta que aparece acá, ¿sí? La vamos a recuadrar. Entonces vamos a tomar el valor menos 10 y lo vamos a evaluar en esta derivada. Algo a tener en cuenta, que el término que tenemos abajo está elevado al cuadrado, o sea que cualquier número que pongamos acá siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces vamos a analizar solamente el numerador, porque ya sabemos que el denominador siempre es positivo, ¿sí? Vamos a analizar el numerador. Entonces reemplazamos menos 10 donde tenemos x en el numerador. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: menos, paréntesis, menos 10 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 10, menos 3, ¿sí? Vamos a analizar simplemente el signo. Menos 10 elevado al cuadrado me da 100 positivo. Como está precedido por un signo menos, me queda menos 100. Menos 2 por menos 10 es más 20. Y acá tenemos menos 3, ¿sí? Menos 100 más 20 es igual a menos 80. Menos 80 menos 3 es menos 83, ¿sí? Es un número negativo, ¿sí? Y tenemos menos dividido más, que me queda menos finalmente. Entonces la función en esta parte decrece, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtuvimos un número negativo. Ahora vamos a ver qué pasa con el 0, ¿sí? Si evaluamos el 0 acá, esto se hace 0, esto se hace 0 y acá me queda negativo, ¿sí? Negativo dividido un número positivo me va a quedar negativo, ¿sí? Acá tenemos negativo, me queda negativo, por lo tanto acá también la función decrece, ¿sí? Ahora vamos a ver si tomamos un número positivo, el 10, ¿sí? Me va a quedar de la siguiente manera: menos 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por 10 menos 3, ¿sí? Esto es igual a 100, como está precedido por un signo menos, me queda menos 100. Menos 2 por 10 me queda menos 20 y acá me queda menos 3, ¿sí? Son todos números negativos, por lo tanto me da un número negativo. En el numerador me da negativo. Menos dividido más me queda menos, por lo tanto la función acá también decrece, ¿sí? Entonces la función decrece en todos los números reales, menos en estos dos puntos, porque acá no tenemos función. Entonces, menos en menos 2 y 1. Bueno, acabamos de terminar el punto número 2. Bien, vamos a resolver el punto C, que dice f de x igual a x por logaritmo natural de x. Primer paso va a ser indicar el dominio. Como es una función logarítmica, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Entonces, el dominio van a ser todos los números reales mayores que 0, ¿sí? Bien, una vez que tenemos el dominio, lo que vamos a hacer es derivar la función para obtener los puntos críticos. Como es una multiplicación, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? En donde tenemos el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? El primero es x y el segundo es logaritmo natural de x. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces nos va a quedar que y' va a ser igual al primero derivado, la derivada de x es igual a 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, ¿sí? Más
el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esto lo pueden sacar de la tabla de derivadas. Bien, vamos a ver si podemos simplificar algo. Tenemos esta x con esta x que se pueden simplificar y nos va a quedar de la siguiente manera. 1 por logaritmo natural de x me queda logaritmo natural de x. Y acá me va a quedar más 1. Esta sería la derivada de la función, ¿sí? Ahora esta derivada la tenemos que igualar a 0 para obtener los puntos críticos. Entonces vamos a tener logaritmo natural de x más 1 igual a 0. Este 1 que está sumando lo vamos a pasar restando, ¿sí? Nos va a quedar logaritmo natural de x igual a menos 1. Recordemos que la base del logaritmo natural es el número e, ¿sí? Vamos a resolver esto. Entonces, e elevado a la menos 1 va a ser igual a x. Vamos a recordar un poco cómo se resuelven los logaritmos. Si tenemos un logaritmo de base a de b, esto es igual a c, si solo si a elevado a la c es igual a b. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Sí? Tenemos el logaritmo natural de base e de x que es igual a menos 1. Entonces, e elevado a la menos 1 tiene que ser igual a x, ¿sí? Entonces, el resultado de esta ecuación es e elevado a la menos 1, que es aproximadamente, y no es un número exacto, a 0,36, ¿sí? Entonces vamos a analizar los intervalos que van desde 0 hasta e elevado a la menos 1, ¿sí? Recordemos que e elevado a la menos 1 es aproximadamente, no exacto, a 0,36, y desde e elevado a la menos 1 hasta más infinito, ¿sí? Tenemos que analizar esos intervalos con respecto a la primera derivada. Vamos a tomar un valor que esté entre 0 y 0,36, que puede ser 0,2, ¿sí? Entonces reemplazamos acá, vamos a poner logaritmo natural, ¿sí? De 0,2 más 1. Esto se puede hacer en la calculadora. Esto da aproximadamente menos 0,609. A mí me interesa el signo, simplemente esto da negativo, por lo tanto acá la función decrece. Y ahora vamos a tomar un valor que esté entre 0,36 y más infinito, que puede ser el número 10, ¿sí? Entonces vamos a tener logaritmo natural de 10 más 1, ¿sí? El logaritmo natural de 10 me da un número positivo, y si le sumo 1 sigue dando un número positivo. Entonces acá tenemos que da positivo. Acá la función crece, ¿sí? Como acá decrece y acá crece, ¿sí? Acá tenemos lo que es un mínimo, ¿sí? Entonces la función decrece, ¿sí? La función decrece en el intervalo que va desde 0 hasta e elevado a la menos 1, desde 0 hasta e elevado a la menos 1, ¿sí? Y crece en el intervalo que va desde e elevado a la menos 1 hasta más infinito, ¿sí? Acabamos de terminar el último punto. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas me pueden consultar por privado. Hasta luego, chicos.